Reciban un cordial saludo todos en este día hermoso que el Señor nos ha regalado, el día que el Señor ha hecho para que usted y yo nos gocemos, lo disfrutemos. Disfrutemos también de esta misericordia que es nueva en esta mañana para con usted, para conmigo, para con todos. Es una misericordia que nos va a acompañar durante todo el día, ayudándonos en todo lo que se presente. Mañana vendrá otra y pasa mañana otra. Esa es la bondad de nuestro Dios. Por eso es que le exaltamos, por eso lo adoramos, por eso venimos ante su presencia. Y como decimos siempre, no venimos porque seamos muy buenos, porque seamos muy santos, sino más bien porque lo necesitamos, porque estamos agradecidos con Él, porque hemos reconocido lo que Él ha hecho en nuestras vidas, reconocemos quiénes somos nosotros, quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Entonces no queda más que servirle y adorarle. Esperamos que el Señor hable a su corazón, que el Señor toque sus vidas, que su corazón sea tierra fértil, que la palabra, como dice por sí misma, no vuelve a Dios vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la envió. Y reténgala, hermano, retenga lo que Dios tiene para usted, que no venga el enemigo y se robe la semilla que va a ser implantada, que no, los afanes de la vida no la ahoguen tampoco, sino que pueda dar fruto al 100%. Yo no sé ustedes, pero yo no me acuerdo el día que nací. No me acuerdo. Qué lindo sería acordarse con estos bebés tan hermosos que tenemos ahora en la congregación. Uno se pone a pensar en esas cosas. Yo no me acuerdo el día en que yo nací. No me acuerdo cuando salí del vientre de mi madre. Yo creo que nadie se acuerda de esas cosas. No me acuerdo tampoco cuando salí del hospital, ni cuando me llevaron a la casa por primera vez. Tampoco me acuerdo cuando le vi la cara a mi mamá la primera vez, ni cuando le vi la cara a mi papá por primera vez. Yo no me acuerdo de eso. Yo sé que usted tampoco. Eso lo creí desde que tengo memoria, de que ellos eran mis papás. Eso yo lo creí, aunque no me acuerde el día cuando nací. Lo creí desde el principio. Y las primeras imágenes que tengo en mi memoria, siempre vi a mis papás a mi lado, siempre. En todas las etapas de mi vida, desde pequeño, grande, crecí, siempre los vi a mi lado. Y el amor que yo recibí de ellos hizo que desde pequeño yo los amara por lo que ellos hacían por mí. El que tiene niños pequeños sabe, el niño responde a las caricias, al cuidado y va apegándose a esa persona, lo va amando, aunque en un principio es extraño esa persona para él, con los afectos, con el cariño, se llega a pegar. Y yo nunca me hice una prueba de ADN para asegurarme de ser hijo de mis papás. Nunca, ni por la cabeza me pasó. Pero al ver los rasgos físicos, los gestos, las costumbres y otras cosas, pues no me hicieron dudar. Es más, a mí nunca me pasó por la mente hacerme una prueba de ese tipo. Nunca. Para mí ellos fueron y siempre fueron mis papás. Aunque no había una prueba médica que dijera, sí, usted es hijo legítimo de ellos. Yo desde pequeño los vi a mi lado y los amé y los recibí como mis papás. Eso lo creí en mi corazón, que ellos eran mis papás, aunque yo no me acuerde de nada. En el mundo espiritual existe algo parecido. Tenemos un Dios todopoderoso, eso es lo más grandioso, todopoderoso, el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador del universo, el rey del universo, el que está sentado en el trono de gloria. Él dice que Él es nuestro papá. Él es nuestro Padre. En Isaías 9:6, Isaías capítulo 9, verso 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estos son los pasajes más mencionados cuando uno recuerda el nacimiento del Hijo de Dios. Pero lo más impactante cuando usted lo lee, cuando usted se pone detenidamente a leer este pasaje, es que al lado de atributos tan poderosos como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como el príncipe de la paz, aparece un atributo ahí también: Padre eterno. No dice el jefe eterno, el policía eterno, ni el presidente eterno. Entre esos atributos hay uno que yo le llamaría el más tierno de Dios. Es como
una comparación de lo grandioso que es Dios, de lo majestuoso que Él es, del Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de la paz, el admirable, el consejero, pero mete un atributo también tierno, uno que hace que ese ser tan sobrenatural sea cercano y accesible. Porque si lo hubiéramos dejado así, wow, ¿cómo llegar a un Dios fuerte, a un consejero, a un admirable? ¿Cómo se acerca uno al príncipe de la paz? No sabríamos cómo, sería algo que no nos imaginamos cómo poder tener una relación con alguien tan grande, tan poderoso, tan sobrenatural, tan lleno de gloria, tan separado en santidad de esta creación tan baja. Cuando nos detenemos a pensar en eso, que el creador de todo el universo también tiene el título de Padre, nos sentimos más identificados, porque es una relación que la mayoría entiende. Ahí sí entendemos que ese creador tan grande es un Padre, entonces ya se nos viene una idea a la mente. Se le viene a uno la idea de un Padre, un papá. Por eso Él dice el Padre eterno. O sea, ese Dios todopoderoso dice, yo soy tu papá también. Ese consejero dice, yo soy tu papá. Ese príncipe de la paz dice, yo soy tu papá. O sea, soy tan grande, tan poderoso, pero también tan cercano como un padre. En diferencia de nuestra vida natural, en donde no recordamos el día que nacimos, ni el día que dimos la cara, etcétera, etcétera, todo lo que dijimos antes, la relación con nuestro Padre Celestial sí tiene una fecha y nos acordamos. Al salir del vientre de nuestra madre, no somos automáticamente hijos de Dios. Eso hay que dejarlo claro, porque es algo que erróneamente la gente cree, que todos somos hijos de Dios. La gente, usted lo oye decir en la calle, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, dicen, pero la verdad es que no es así. No todos los seres humanos que viven y han vivido en este planeta son o han sido hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, que es algo diferente. Claro, somos creación de Dios, pero de criatura a hijo hay un mundo de diferencia. Hay algo más grande. Criaturas son los animales, las aves, los árboles, todo. Y nosotros estamos ahí porque somos creación de Dios, pero para pasar de ese estatus al de hijo es otra cosa. Digo que no todos nos acordamos, digo que todos nos acordamos de ese día porque fue a través de una decisión que tomamos. Parece increíble, pero el pertenecer, el pasar a ser de criatura a hijo de Dios, depende de nosotros. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios dejó las opciones, Dios dejó la puerta abierta. Él dice, yo soy el Padre eterno, pero nos deja a nosotros la opción, la decisión de dar ese paso para que Él sea nuestro papá. Como dije, no todos somos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios tenemos que dar ese paso, tomar esa decisión. En Juan 1:12, Juan capítulo 1, verso 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí vemos ya la diferencia. Venía hablando del Hijo de Dios, de cómo nació, de cómo en el principio era el Verbo y de cómo Él era la luz del mundo, cómo fue rechazado, que a los suyos vino, que a los suyos y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo, vino a su gente, vino al pueblo escogido, a Israel. Dice, vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Sin embargo, a todos, dice, los que le recibieron, los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibirlo y creer en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos de criatura a hijo de Dios. Volvemos a nacer de nuevo. De este nacimiento sí nos acordamos. De este sí nos podemos acordar porque fue una decisión que tomamos. Fue cuando le abrimos nuestra vida al Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando realmente nos arrepentimos. Y esto no nos cansamos de explicarle a la gente, no es un remordimiento por la vida, por el pecado que se ha llevado, sino es un cambio de dirección, es un dolor que hay dentro de nosotros al reconocer que le hemos ofendido a ese Dios de amor, a ese Padre eterno, a ese que entregó su vida por nosotros. Ese dolor nos hace
tomar una decisión, nos hace, por el amor que nace en nosotros al reconocer tan grande regalo, nos hace tomar una decisión, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra vida, dejar las malas compañías, las malas actitudes, enmendar nuestra vida, dejar de pecar y tratar de tener todo en orden. Es necesario creer, es algo que en la palabra aparece constantemente, creer, hay que creer. Pero ese creer implica no solo una aceptación de hechos históricos o teológicos, sino incluye más bien un cambio de mentalidad tan fuerte e inminente que se muestra en un cambio de comportamiento externo, como un cambio de mentalidad interna. Entonces ya vemos, el creer no es únicamente un pensamiento, oh sí, yo creo que Jesús vino porque la arqueología lo demuestra, hay bases teológicas, hay hechos históricos que lo demuestran. Yo creo, porque es muy fácil decir yo creo que mañana va a hacer sol, yo creo que mañana tal vez hace frío, yo creo que este verano, yo creo que al fin de año, yo creo, y es hasta una frase que uno usa, ¿usted cree que pueda tenerme listo este trabajo para el viernes? Yo creo que sí, es como una frase ya comúnmente que se usa, el creer. Pero el creer que habla la Biblia es algo que va más allá, es algo que crea en nosotros un cambio de mentalidad interna, nos hace ya cambiar nuestra manera de pensar que se refleja en nuestra vida externa. Yo creo en el Hijo de Dios, yo creo que Él murió por mí, por lo tanto, yo voy a vivir para Él, yo voy a cambiar mi manera de ser, mi manera de hablar, yo creo, claro que sí, yo creo en Él. Yo creo que si partimos de esta tierra, los que nos hemos arrepentido y hemos recibido ese regalo de salvación, pues vamos a ir a la vida eterna. Yo creo, ese creer me hace cuidar esa salvación, me hace cuidar la santidad, me hace guardarme para Él, porque yo creo en Él. Yo le insto a usted también, hermano, si usted dice comúnmente, yo creo en que Cristo murió por mí, pero que ese creer, cree en usted un cambio de mentalidad, que ese cambio de mentalidad le haga cambiar su manera de vivir, que refleje usted exteriormente lo que usted cree internamente. Ya no somos el producto de la relación de un hombre con una mujer, sino que somos engendrados por un solo Padre. Aleluya. Volvemos a nacer. Es el segundo nacimiento, por decirlo así. Una vez nacimos de nuestra madre, por la relación de nuestro padre con nuestra madre, nacimos nosotros. Pero cuando damos ese paso, volvemos a nacer. Así se le conoce a esto que sucede en nosotros. Volvemos a nacer. Nuestra vida empieza a vivir. Se compara en pasajes de la Biblia como bebés. Empezamos primero con comida suavecita, después poco a poco tenemos que ir comiendo algo más sólido para ir creciendo en nuestra vida espiritual. Nuestro espíritu, por decirlo así, vuelve a nacer. Vemos las cosas diferentes, vemos la vida diferente, nuestra actitud cambia, nuestras prioridades cambian. Volvemos a nacer y ese nuevo nacimiento ya no es físico, sino que es algo espiritual y de un solo Padre. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 1, en el verso 13, Juan 1:13, hablando de los hijos de Dios que leímos antes, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Somos engendrados ya no por la sangre, ya no porque un hombre lo decidió, porque una mujer lo decidió, porque una pareja lo decidió, sino que somos engendrados por la voluntad de Dios. Él es nuestro papá. Y aunque nunca le hemos visto la cara a ese Padre Celestial, aunque nunca hemos estado literalmente así viéndole el rostro y sentado en su regazo, literalmente, espiritualmente hay momentos donde uno se siente, obviamente, que está en su presencia, que está en su regazo y que Él los está abrazando. Pero aunque literalmente tal vez nunca lo hemos experimentado, sabemos por fe que somos hijos de Dios. Yo lo creo. Yo creo que soy un hijo de Dios, que Él murió por mí. Yo lo acepté su regalo. Por lo tanto, lo que dice la palabra es que yo soy un hijo del engendrado de Dios. En Romanos 8:16 dice,
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios que viene a morar dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, su Espíritu viene a nosotros. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entro y cenaré con él y él conmigo. Su Espíritu viene a nosotros. Su Espíritu hace morada en nosotros. Dice la palabra que somos templo de su Espíritu. Él habita dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos da esa convicción de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, usted es un hijo de Dios. Nos da esa certeza que no somos cualquier cosa, que ya no somos igual que un árbol, igual que un venado. Somos algo diferente. Pasamos de ser criatura a ser un hijo de Dios. Por lo tanto, hay una certeza en nuestro corazón que cambiamos de ese estatus. Pasamos a ser parte del grupo de los hijos de Dios y podemos tener una relación con nuestro Creador. Cuando oímos de Padre, Dios es nuestro Padre. Y la gente lo dice comúnmente, aun cuando se ora o se lee el Padre Nuestro, que empieza literalmente así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero hay que tener claro, cuando usted hace esa oración, que es tan común también, tiene que tener claro de haber creído en Él y de haberle recibido, porque si no, no es su papá. Pero la gente, cualquiera en la calle, dice Padre nuestro. Pero si no lo has hecho, si no has cumplido con el requisito que dice la misma palabra de creer y aceptarlo, Él no es tu papá. Para apoderarse de esa oración tan hermosa, tenemos que empezar por el principio, como se dice, arreglando el asunto de Padre nuestro. ¿Cómo lo voy a llamar papá? ¿Qué tengo que hacer para que Él sea mi papá? Entonces ya cuando hacemos eso, ahora sí podemos seguir adelante. Y entonces cuando ya entendemos que Él es nuestro papá, se nos viene a la mente, se nos abre el panorama para entender cómo es nuestro Dios, la relación que Él quiere tener con nosotros. Para entender esa relación de Dios como Padre, tenemos que entender la relación con un Padre terrenal. Para entenderlo, cuando usted oye Padre, pues lo primero que se le viene a la mente es su papá. Eso es lo primero que se nos viene a la mente, nuestro papá, porque ese es el concepto que tenemos. Sin entrar en mucha teología, sin entrar en mucho análisis, en tanta profundidad, cuando usted oye Padre, si usted se imagina a su papá, eso es lo más lógico. Y es interesante porque los padres aportan el 50% de su ADN al hijo. O sea, yo tengo el 50% del ADN de mi mamá y el 50% del ADN de mi papá. En el ADN ahí están almacenados todos los genes, toda la genética, todas las características. Unos rasgos de mi mamá y unos rasgos de mi papá se combinaron y ahí salí yo. Pero al ser engendrados solo por Dios, porque dice que somos engendrados no de voluntad humana, no de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Solo de Dios, solo un papá. Entonces obtenemos un 100% del ADN solo del papá. El ADN, ahí es donde se encuentra toda esa carga genética. Y de acuerdo a la información que se encuentra así, ahí va a determinar nuestros rasgos de comportamiento, actitudes, parecido, etcétera, etcétera. Dios, nosotros al nacer de nuevo, adquirimos su personalidad, adquirimos sus rasgos, su comportamiento, por decirlo así, su ADN. Y eso lo tiene toda la creación, y eso es lo que tiene vueltos locos a los evolucionistas, a los que no creen que hay un creador que creó todas las cosas, sino que las cosas aparecieron así de la nada y que de un día algo explotó y no se sabe de dónde apareció lo que explotó, pero algo explotó y de ahí surgió la vida y de ahí surgieron las cosas y fuimos evolucionando de un renacuajo a lo que somos hoy. Y empezamos a evolucionar por los millones de años hasta que se creó el hombre que hoy se conoce. Lo que no han podido determinar es cómo esa evolución creó ese ADN. Cuando eso apareció, quedó la teoría del evolucionismo y todo eso quedó expuesta porque no se pueden explicar cómo
Cada criatura tiene un ADN diferente. El ADN de los perros no es el mismo de los gatos, ni de las aves, ni de los peces, ni de los toros, ni de las gallinas, ni del ser humano. Todos tenemos el ADN diferente. Y ese tiene millones de información. Es una información súper cargada que alguien la tuvo que poner ahí. Y ese alguien es el creador. Eso no pudo aparecer tampoco de la nada. Esa explosión y los años no pudieron poner eso dentro de nosotros. Eso es únicamente creación de Dios. Y Dios, al tener hijos, le transfiere también sus rasgos, su conducta, su parecido, etcétera, etcétera, a sus hijos. Al nacer de nuevo, ya no estamos bajo la herencia de Adán, porque de ahí es donde venimos los hombres, toda la creación, la herencia de pecado. Ya no somos hijos descendientes de esa herencia de maldición, sino que tenemos un nuevo ADN, una nueva forma de pensar, una nueva conducta. En Romanos 5:19, dice así, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Al volver a nacer en Cristo, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Gloria a Dios. Ya no estamos bajo el dominio de la carne. Ya no somos esclavos del temor, ni de la carne, ni de las pasiones desordenadas, ni de la maldad. Ahora somos nuevas criaturas, dice la palabra. Somos una nueva creación. ¿Usted se imagina eso? Dice que el que está en Cristo es nueva criatura, es algo nuevo. Fue como si Dios, así como hizo Adán en el principio, es como si nos volviera a formar, nos volviera a poner su espíritu, donde se borró todo aquel pasado, aquella información, todo el pasado pecaminoso se borró y Él nos pone una mentalidad nueva, un cerebro nuevo. Algo nuevo, dice, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como si Dios agarrara nuevamente el barro y empezara a formar y empezara a hacer todo de nuevo. Eso hizo con nosotros cuando recibimos a Cristo al volver a nacer. El Padre trae identidad al Hijo. El Padre es el que le da la identidad al Hijo. Durante la crianza, los padres van dándole esa identidad a los hijos. Pues utilizando palabras, obviamente palabras buenas, palabras que refuercen su autoestima. Eres bueno, eres valiente, eres inteligente, etcétera, etcétera. Esto va reflejando al niño en que mire a su papá. Ok, él me está diciendo que yo soy inteligente, que yo soy ordenado. Vamos a ver cómo es mi papá. Y empieza a tener un modelo a seguir. Y el padre le transfiere eso al hijo. Es como si le estuviera diciendo, yo soy su papá, o sea, usted es mío. Usted es mío, usted me pertenece, yo lo amo, yo lo cuido, yo lo protejo. Eres un hijo de, en este caso, Denis. Yo le puedo decir a mis hijos, a Joshua y a Rachel, usted es un hijo de Denis. Yo soy su papá, usted no está solo, usted tiene a alguien que lo protege, que lo defiende. Usted es hijo mío. Eso juntamente con las reglas y con los parámetros y con el ejemplo, va formando en el niño su identidad y su autoestima. Eso va formándolos. Alguien dijo una vez que nuestros hijos son nuestra carta de presentación. Lo que el hijo es lo que se le ha inculcado en la casa, lo que se le ha inculcado desde pequeño. Entonces, por eso es la importancia de inculcarles a nuestros hijos la palabra de Dios, empezar a formar en ellos esa identidad de hijos de Dios, que no son únicamente criaturas, sino ayudarlos a que den el paso para que lleguen a ser hijos de Dios. En 1 de Pedro 2:9, 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted sabe qué identidad nos está dando Dios. Nos está diciendo, usted es hijo mío, usted es algo especial. Usted no es cualquier cosa, usted es hijo del Rey de Reyes, hijo del Señor de Señores, hijo del dueño del universo. Usted no está solo, usted tiene un respaldo, usted tiene alguien que lo defienda, usted tiene alguien que lo protege. Si alguien le pregunta quién es su papá, usted dice, el Rey de la Gloria es mi papá. Y Él
nos dice que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, dice, un pueblo adquirido. ¿Qué más manera de levantarnos la autoestima? Si usted se ha sentido con baja autoestima, si usted piensa que no sirve, si usted piensa que ha sido maltratado, que usted no vale nada, oiga lo que le está diciendo el Señor. Usted es un pueblo escogido, un real sacerdocio, nación santa, es usted. Dios lo llama de una manera hermosa. Es más, aun cuando estaba llamando a Gedeón, cuando Gedeón estaba escondiendo el trigo para que no se lo robaran, se le apareció el ángel del Señor y dijo: varón esforzado y valiente. Oiga las palabras para levantar la autoestima de una persona. No le está diciendo: cobarde, ¿cómo está guardando eso? Salga a pelear, usted no sea tan miedoso, salga y defienda, pórtese como los hombres, sino que de una vez le dice: varón esforzado y valiente. Ve y enfréntate a tus enemigos con esa tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Si lo que estaba haciendo era escondiendo las cosas. Pero Dios usa ese tipo de palabras y levantó el ánimo de ese hombre. Y lo hizo, aunque le costó un poco, hizo que creyera en él. Hizo sacar eso que había dentro de él y se dejó usar por Dios para traer libertad a su pueblo. Así como Dios usa ese tipo de palabras con nosotros, usa ese tipo de palabras también con sus hijos. No lo maldiga. Aunque usted no usa esa palabra: yo maldigo a mi hijo, Dios quiera, Dios nos guarde y Dios reprenda al diablo. Yo nunca he maldecido a mi hijo. Cuando usted le tira palabras así, usted no sirve para nada. Usted es un inútil, usted de ahí no va a pasar, la maceta no pasa del corredor y el que nace para maceta, ya no me acuerdo, todos esos refranes que a uno le decían, que lo hacían a uno sentirse por los suelos. El que nace para martillo, del cielo le caen los clavos, ya me acordé. Ese tipo de cosas lo que hacía era hacerlo sentir a uno mal. No, y no lo hago, yo no sirvo, y se llena uno de esa información. Meta la información valiosa a sus hijos. Empieza a declarar palabra en ellos. Varón esforzado y valiente. Usted es inteligente. Usted sí puede. Vamos, usted sí puede. Usted es inteligente. Usted puede avanzar. Usted puede llegar alto con la ayuda de Dios, sin sacar a Dios de los planes. El Padre también provee. Eso va para todos nosotros, los varones. El Padre es el que está llamado a proveer para los suyos. El Padre es el que está llamado a trabajar y proveer para todas las necesidades de la familia. Esas son cosas que, como le digo, yo fui creándome y se fue formando esa identidad en mí, porque eso fue lo que yo vi de mi papá. Él era el que proveía. Aparte que éramos varios, mi mamá nunca salió de la casa a trabajar afuera, sino que tenía suficiente trabajo adentro, atendiendo a todos los hijos, como para salir a trabajar. Ella trabajaba mucho también, pero dentro de la casa. Y aunque a veces la veíamos apretada, pero mi papá era el que trabajaba. Él salía y él trabajaba y él traía el sustento para la casa. A veces había mucho, a veces no había mucho, pero él era el que llevaba la carga de la familia. Al venir una criatura al mundo, trae consigo responsabilidades a los padres, y una de esas responsabilidades es proveer para las necesidades de sus hijos. Y nuestro Padre Celestial, obviamente, Él es el proveedor por excelencia. Recuerda lo que nuestro Señor dijo en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Vuestro Padre. Es algo, hermano, que cuando usted lo analiza bien, el Señor no lo dice por decirlo. Él está diciendo: mire, pero es que esas aves no siembran ni nada, y su papá las alimenta. ¿Cómo su papá va a alimentar a las aves si a usted lo va a dejar con hambre? ¿Cómo su papá le va a dar de comida a la mascota y tener ahí sacos y sacos de alimento para perro? Y la alacena sin un gramo de arroz ni frijoles y la gente muriendo. Eso no funciona así. El papá, así como alimentó a los animalitos, tiene más, usted vale más, Él va a proveer más para usted. Por eso hoy menciona, y me gusta como lo recarga: vuestro Padre Celestial. Así, vuestro Padre Celestial las alimenta y ustedes valen más. Eso es lo que nos está diciendo. Al menos yo como papá no haría eso. Yo no tendría mascotas por donde sea que no me alcance para mantener a mis hijos. Primero mis hijos, primero el sustento de ellos, y después se puedan hacer las demás cosas. El papá también trae seguridad y protección.
Como en el resto de la naturaleza, porque es así, los padres estamos llamados a crear un ambiente en donde nuestros hijos se sientan seguros. A mí me gusta el seguro por la edad, pero ya me siento a ver con mi esposa programas de animalitos. ya se acabaron las películas de acción y todo, y ahora nos sentamos a ver pura naturaleza. Ya uno se deleita viendo ahí las ranas y viendo los tiburones y viendo los venados, y uno se le salen las babas viendo a las arañas. Nos gusta ver ese tipo de programa, y uno ve cómo aún en la naturaleza los papás defienden a sus cachorros con uñas y con dientes, y pelean por ellos y los defienden y proveen para ellos. Y muchos animales, dice, el cachorro tiene que estar con él hasta 2 años, la mamá proveyéndole, y ya siendo un animalito grande, la mamá le tiene que traer la comida, enseñarle cómo cazar, protegiéndolo. Así nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos, crearles un ambiente donde ellos se sientan seguros. Y si ustedes como yo saben que uno por los hijos hace lo que sea y los defiende de quien sea, y hace lo que sea y se enfrenta a quien sea por defenderlos. Uno saca lo que sea, uñas, piedras, palos, cachirulos. Decían que en mi país era algo que se tiraba con una liga. Lo que sea, uno le tira lo que sea con tal de defender a un hijo. Uno trata, al menos yo trato de ser una persona tranquila, pero cuando yo veo que un hijo está siendo maltratado o tratado injustamente, se le calientan las orejas a uno. Uno tiene que más bien controlarse, porque es algo que está dentro de nosotros, de proteger a nuestros hijos. Y nuestro Padre obviamente Él nos defiende. Y Él muchas veces dijo en la Biblia, no teman, porque yo voy a pelear por ustedes. No teman ni desmayen, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque así como estoy con Moisés, estaré contigo. Le dijo a José, yo voy a pelear con ustedes. No habrá para que peleéis en esta hora, sino que mía es la guerra, mía es la batalla, ha dicho el Señor. Tantas veces el Señor peleó por su pueblo, ganó batallas, sacó la cara por su pueblo. Y Él nos dice que Él guarda nuestra salida y Él guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre. Él nos guarda, Él nos protege como todo Padre amoroso. Ahora que hemos entendido un poco más el rol del Padre, tiene varios, pero mencionamos solo algunos, sobre los hijos y cómo lo podemos recibir como Padre Celestial, tenemos que ser claros en algo. Porque no todos hemos experimentado eso de parte de nuestro Padre terrenal. Por lo tanto, nos cuesta entender y aceptar el tener una relación con Dios como nuestro Padre, porque tenemos una imagen del papá terrenal distorsionada, porque no sabemos lo que es tener un papá proveedor, nunca hemos tenido la experiencia tal vez de un papá protector, no tenemos esa idea en nuestra mente, cómo es que un papá le dé identidad, porque tal vez el papá fue ausente, tal vez no lo conocemos, tantas cosas que trae la vida, y hemos crecido tal vez con esa necesidad, y por eso es que mucha gente le cuesta aceptar a Dios como su Padre, porque tiene una imagen del Padre distorsionada. Hay varios tipos de padre, yo le voy a mencionar 3. Hay padres negligentes. Ofrecen pocas reglas y responsabilidades. Dan poco afecto también y se involucran poco en la vida de sus hijos. Así que los niños crecen con una baja autoestima. A mi papá no le importo. Él no le importa. Él nunca está pendiente de mí. Nunca viene a las actividades mías. Nunca está en las etapas de mi vida. Nunca ha estado. Hago lo que quiera porque a mi papá no le importa. Yo me acuesto a la hora que sea, llego a la casa a la hora que sea, salgo a la hora que sea, entro a la hora que sea, me pongo lo que sea, visto como me da la gana, como lo que quiera, porque en la casa no hay reglas. Eso es un padre negligente que a veces la cultura de ahora nos dice, no, es que hay que ser amigo de los hijos y hay que andar con él. No. Eso más bien va creando el hijo una baja autoestima, porque en el interior se va creando, a mi papá no le importa, él no le importa que yo haga lo que a mí me da la gana. También hay padres autoritarios, son aquellos que ofrecen muchas reglas y límites, pero con poco afecto.
Y entonces más bien lo que hace es crear personas perfeccionistas y poco satisfechas consigo mismas. Es aquella que solo reglas, que solo límites, que solo regaños, que solo gritos. Pero la parte afectiva no existe. No existe aquello de que, bueno, te quiero mucho, te amo, una palabra de cariño, una palabra de aliento. Entonces, el que se creó así, primero con un padre negligente, del que no había reglas, cree que Dios es igual, que Dios no tiene reglas y que yo hago lo que me da la gana y que a Dios no le importa mi vida y que Dios nunca va a estar interesado en mi vida, porque ese es el concepto que tenemos de padre. Y si hemos tenido un padre autoritario también se nos viene a la mente, es que Dios es pura regla, Dios es puro castigo, Dios es puro palo y Dios es puro leño y solo me golpea y solo me exige, porque no experimentamos eso de nuestros papás. Entonces crea en nosotros un sentimiento de insatisfacción interna. Pero hay un padre que es el padre ideal. Esos son participativos. Imponen reglas y límites, sí, en la casa. Y cuando tienen que llamar la atención, llaman la atención. Y cuando tienen que disciplinar, disciplinan. Y cuando tienen que castigar, castigan. Pero también dan mucho afecto. Y se involucran en la vida de los hijos. Ese es un padre ideal. No es el que no tiene reglas o el que tiene muchas reglas sin afecto, sino es el que combina las dos. El que pone límites en la casa, el que dice, en mi casa se hace esto. Muchos fuimos creados en eso y no nos traumamos. Aquí estamos, gracias a Dios, después de tantos años de pie, nunca he tenido que ir a un psicólogo, gloria a Dios. Nunca me trastornó la personalidad el hecho de que mi papá me dijera, el que manda aquí soy yo. Y yo sé que esta frase todos los de mi generación se la saben. Mientras usted vive bajo este techo, usted me hace caso. En la puerta de mi casa dice casa de Gerardo Calderón, decía mi papá. Aquí no dice hotel, aquí no viene a la hora que le da la gana, aquí usted respeta. Y uno como está en esa etapa y uno no entiende, pero no, es que debería ser más flexible, pero no. Mi papá ponía reglas también, mi papá era estricto, en algunos casos era severo también, pero yo tengo memorias de mi papá. Nunca se iba a trabajar sin darle un beso a cada uno de la familia. Cuando llegaba del trabajo, un beso a cada uno de la familia, siempre detallitos. A él le regalaban una manzana en el trabajo y llegaba a la casa y la partía en 6, le daba un pedacito a cada uno. Y si le regalaban algo, después la partía en 7. Y ahí nos iba dando a todos un pedacito. Y siempre, me acuerdo una frase que él me dijo, yo lo que quiero es que usted tenga buenas memorias. Él me dijo una vez así, cuando yo estaba pequeñito, yo quiero que usted siempre tenga buenos recuerdos. Y claro que tengo buenos recuerdos de cuando íbamos a pasear, en nuestras limitaciones, mi papá siempre trató de darnos lo mejor. Entonces, ese es el tipo de papá que se necesita, digo yo. Papá estricto, pero también un papá participativo, un papá cariñoso, no uno que lo deja hacer a uno lo que le da la gana, hermano. Y estamos aquí de pie. No tenga miedo de ponerle reglas a su hijo. Si está pequeño, mejor. Si está crecidito, pues le va a costar un poco más. Pero póngale reglas a su hijo. Dígale, aquí se manda, aquí mando yo. Y si usted quiere vivir aquí, haga esto así, así. Póngale reglas, límites, porque eso trae más bien seguridad al hijo. Y aunque no lo creamos, el tipo de padre que tuvimos en esta tierra, pues va a moldear el concepto del Padre eterno que tenemos en nuestra vida. Si nuestro padre fue autoritario, como dijimos, pues pensamos que todo es reglas y límites y que siempre nos va a llamar la atención. Si fue negligente, pues que a Dios no le importa. Si hago o no hago, lo puedo ofender, que a Él no le importa. El Padre que tenemos nosotros, celestial, es el Padre ideal. No se puede comparar con ninguno que ha existido jamás. Es uno que pone límites, es uno que pone reglas, es uno que pone leyes. Estas son mis leyes, estas son mis reglas y andarás en ellas. Y las repetirás al levantarte y al andar por el camino y al acostarte. Las atarás en tu frente, en tu mano, ahí. Las pondrás en los dinteles de la puerta. Estas son mis reglas, dice el Señor. Si usted quiere ser pueblo mío, tiene que cumplir mis reglas. Son un pueblo escogido, sí, pero tiene que cumplir mis reglas. O sea, Dios no es un padre negligente, un padre flojo. Él dice, estas son mis reglas y usted las cumple. Es uno que pone esos límites, pero que a la vez nos dice que somos la niña de sus ojos.
Nos dice que somos especial tesoro. Nos dice que dará naciones y reinos por nosotros. Nos dice que Él tiene en el hueco de su mano, con nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que no nos preocupemos porque Él provee para nosotros, etcétera, etcétera, que somos real sacerdocio, como leímos ahora. Es uno que nunca está tan ocupado, que no nos puede atender. Es uno que nos da identidad. Ya no somos personas sin rumbo ni destino y sin ningún propósito en la vida. Es un Padre que siempre está presente en todas las etapas de nuestra vida. Nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Nunca. Va a ser un Padre que siempre va a estar presente. Es uno que se complace en perdonar y sobre todo es uno que nunca va a morir. Es uno que siempre está vivo, siempre está dispuesto, siempre está presente, siempre está ahí cuando lo necesitamos. Si en esta vida no te tocó un padre así o creciste sin uno, en el momento que tú crees en Él y lo recibes, pasas a ser parte de este grupo de hijos, pasas a ser un hijo de Dios, Él pasa a ser tu padre. El ideal de padre que tú tienes en tu mente está en Cristo, está en Dios. Cuando tú vienes a Él, ahí se encuentra. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nos adoptó como sus hijos y al sentirnos hijos le podemos decir papito, sí padre, sí papá, yo te creo, yo te amo. El ser un hijo de Dios trae responsabilidad. Ya vamos terminando. Tenemos que parecernos a Él. Tenemos que parecernos a Él. Cuando los judíos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, si somos hijos de Dios, pues tenemos que hacer las obras de Dios, parecernos a Él, tener sus rasgos, sus características. Él es misericordioso, compasivo, Él es un Dios trabajador. Ser nosotros igual. Tenemos que honrarlo. Honrarás a padre y madre. Y yo hasta hoy, le soy sincero, cuando estaba estudiando eso, yo lo veo obviamente a nivel terrenal, pero si Dios es mi papá, y dice en la Biblia que tengo que honrar a padre y madre, y Él es mi padre y yo tengo que honrarlo. Tengo que hacer cosas que lo honren, que le agraden, que Él se sienta bien, orgulloso de mí. Tenemos que obedecerlo. Si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que obedecerlo. Si usted me ama, guarde mis mandamientos. Guarde mis mandamientos. Si usted me ama, guarde mis mandamientos. El hijo tiene la obligación de ser obediente a su padre. Y tenemos que aceptar su disciplina, aunque no nos duela, porque el Padre dice al que ama disciplina. Si usted piensa que al no disciplinar a su hijo lo está amando, más bien significa que no lo ama, según la Biblia. Cuando usted lo disciplina y le pone reglas, y si lo tiene que castigar, es porque usted lo ama. Es al contrario de lo que el mundo nos dice ahora, de que no, que después lo trauma, y etcétera, etcétera, etcétera. No. Si usted ama, usted disciplina, dice la palabra. Y ya para terminar, Primera de Juan 3:1. Ya con este nos vamos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A purificarse, los hijos de Dios, purificarse, vivir una vida en santidad, parecernos a nuestro papá, tener sus rasgos, sus características, honrarlo, obedecerlo, para que Él se sienta orgulloso de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, gracias porque tú cumples el propósito, Señor, en cada corazón al cual se ha enviado esta semilla. Señor, gracias por habernos adoptado como hijos, porque nosotros que estábamos afuera, lejos de las promesas, lejos de tu pueblo, lejos de toda esperanza, enviaste a tu Hijo y al recibirlo por fe, somos parte de tu familia, somos tus hijos, no únicamente tus siervos, no únicamente tu creación, sino tus hijos que comen de tu mesa, que pueden llegar a tu cuarto, que pueden llegar a cualquier hora, que pueden llegar con dolor, que pueden llegar con tristeza a llorar también, que pueden llegar con alguna petición, que pueden llegar también con una palabra de agradecimiento, así como lo hemos hecho con nuestro Padre terrenal.
podemos llegar donde ti, y aún mejor, porque es 24 horas, 7 días, 365 días, en cualquier momento yo puedo llegar ante ti. Nunca estás dormido, nunca estás cansado, nunca estás tan ocupado que no me puedas atender. Señor, gracias por ese privilegio. Señor, que todo aquel que haya recibido esta palabra, Señor, dé el paso, creer y aceptar que tú eres el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, para llegar a ser hijo tuyo, Señor, y contar así con todos los privilegios que eso trae, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y el honor por todos los siglos. En nombre de Cristo, amén y amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Reciba paz, hermano, y a portarnos bien como hijos de Dios que somos. Que el Señor les siga bendiciendo.